Hola, hola, buenos días, mi gente bonita, ¿cómo están? Mi nombre es Judith y soy una venezolana viviendo en España desde hace 6 años. He preparado este video para contarte cómo fue que hice para conseguir mi primer trabajo en España y cómo puedes hacer tú para conseguir también tu primer trabajo en este hermoso país. Bienvenido. Cuando decidí emigrar a España, lo hice porque en este país tengo una cuñada que ya tenía para ese entonces 15 años viviendo aquí. Hablé con ella, me dio la oportunidad de llegar aquí, me recibió. Antes de eso, estando yo en Venezuela y estando en contacto con ella, por supuesto, habíamos hablado de que se necesitaba un trabajo, es lo primordial. Salimos de nuestros países en busca de un trabajo y de una vida mejor. Entonces, pues ella desde acá a través de una sobrina, fue moviendo algunos contactos y me hablaron de una persona, de un señor que estaba necesitando a una chica para trabajar en su casa. Pues así fue, ya yo tenía la fecha de mi vuelo. Yo llego un 6 de febrero y esta persona me entrevista un 7 de febrero. Yo llegué un jueves, me entrevistan un viernes y ya el lunes estaba trabajando. Ese fue mi primer trabajo en una casa de familia, por supuesto, haciendo las labores del hogar. Eso sí, trabajaba 14 horas diarias. Yo salía desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche que llegaba al apartamento de mi cuñada. Un trabajo súper, súper duro, súper agotador. Eso quiero también comentarte, que cuando llegas por primera vez estás en negro. La mayoría, en negro quiero decir que todavía no tienes tus papeles activos. Es una bendición llegar como llegué yo, que ya había llegado con un trabajo prácticamente. Tener en cuenta que si llegas como turista, los primeros trabajos van a ser en negro. Y en negro es, por supuesto, estar trabajando sin tener papeles. Entonces, la mayoría de estos trabajos son trabajos como doméstica, trabajos como cuidado de mayores, trabajos en la agricultura, en el caso de los hombres. He visto también algunas mujeres trabajando como delivery. Eso también son trabajos que en su mayoría se realizan en negro. Entonces, pues tener en cuenta que si vienes como turista y ya te habrás informado, es lo que se consigue, ¿no? También en hostelería como camarero, pero es un poco más delicado porque estás expuesto al público. Hay que tener mucho cuidado con una fiscalización porque el problema aquí es la multa que recae sobre el empleador y sobre el empleado, porque multan tanto a los dos, tanto al que está empleando como al que está en negro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, yo llegué a ese primer trabajo, en ese primer trabajo estuve 8 o 9 meses aproximadamente hasta que renuncié, porque la presión psicológica y emocional era muy fuerte, aparte del agotamiento físico, pero más que todo era la presión emocional, era muy, muy fuerte. Me quedé sin trabajo por una semana bajo la providencia de Dios. Luego voy a casa de mi cuñada, está una amiga de ella, hablando con ella, que había rechazado un trabajo con una hindú porque esta señora pagaba muy mal y yo le dije, ¿tú me puedes dar ese teléfono? Y ella me dijo, claro, sin problema. Inmediatamente llamé a la señora me dijo, ¿tú te puedes venir ahora mismo? Y yo, sí, claro que sí. Me fui a su apartamento, me entrevistó, eso sí, muy mal el pago, pero estábamos en plena pandemia, en pleno confinamiento y yo no me podía dar el lujo de rechazar el trabajo. Me ofreció 450 euros mensuales y pues con ella me quedé. Era un promedio de 3 horas diarias. Trabajaba con ella 6 horas al día y en promedio me pagaba 3 euros la hora cuando una hora por limpieza de casas aquí es pagada en 10 y 12 o las personas cobran 10 y 12 euros por una hora de limpieza. Entonces, pues cuando estamos desesperados, cuando estamos necesitados, la gente se aprovecha de eso para pagarnos lo que ellos les parece y uno pues no ve alternativas, no ve opciones y inmediatamente toma lo que hay. No, pero yo sabiendo también que esto era transitorio, que iba a llegar mi momento, aunque a veces caía en la desesperación, en silencio, sí, porque yo siempre digo que el calvario va por dentro. Entonces, esperando en Dios que llegara mi momento, trabajando y trabajando durísimo, durísimo, acepté ese trabajo porque yo tenía para ese momento que pagar, y siempre, aquí hay que pagar alquiler, hay que pagar servicios, hay que pagar, que comprar la comida, gastos personales, que eran mínimos porque yo todo lo tenía calculado, o sea, si tenía que comprar una harina pan, si tenía que comprar tantos litros de leche, entonces, todo estaba en una lista para no salirme del presupuesto que yo tenía o del sueldo que yo tenía. En ese mismo trabajo, luego me ofrece el señor
El esposo de la señora que me entrevista me ofrece la limpieza de un galpón los días jueves. 2 horas diarias los días jueves salía de su casa y me iba a ese galpón, un galpón de 2000 metros cuadrados, aquí le llaman nave. Cuando yo veo ese galpón, yo dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? O sea, era una cosa impresionante. Solamente tenía que barrer y pasar la fregona o el coleto, como decimos en Venezuela. Pero yo quedaba extremadamente agotada. Entonces, bueno, a la par yo estaba haciendo todo lo que eran mis trámites, esperando por mi proceso, porque la segunda cita, la primera cita fue para solicitar el asilo, la segunda para lo que era el permiso de trabajo. Me lo dieron, la segunda cita me la dieron en año y medio, gracias a Dios me la adelantaron, me llaman en una oportunidad para adelantármela. Yo vi la gloria de verdad cuando me llaman y me dice su cita ha sido adelantada. Pues ahí me dieron un primer documento. Ese documento decía que mi permiso de trabajo se activaba en 6 meses. Mi permiso de trabajo se activaba en abril del 2021. Para diciembre del 2020 me llaman de un laboratorio clínico porque ya yo había contactado a una colega que se encontraba aquí trabajando ya en un laboratorio clínico. Yo había trabajado con ella en Venezuela, nos conocíamos también de la universidad y ella, gracias a Dios, apenas vio la oportunidad de que necesitaban una persona, inmediatamente me llamó. Habló con su jefe y me llamaron. El problema era que yo no tenía permiso de trabajo para ese momento en que ellos me llaman, que era diciembre de 2020. Estábamos en plena pandemia, activados todos los vuelos. Para ese momento te solicitaban pruebas de COVID. Bueno, el laboratorio era un caos en cuanto a cantidad de pacientes, pruebas de COVID, todo eso, pero lamentablemente, caos quiero decir por la cantidad de personas que se manejaban, pero todo se manejaba muy bien y no pude entrar. Luego, en abril de 2021, activan mi permiso de trabajo. Yo envío un correo al gerente que ya para ese entonces me había entrevistado en diciembre y en diciembre movimos cielo y tierra, fui a extranjería, fui a la seguridad social, fui a todos lados. Este gerente me ayudó muchísimo, pero no hubo manera. Aquí en España hay que respetar los tiempos. No hay manera alguna de que tú digas, sí, usted me puede adelantar esto, mire, es que me están, porque yo fui a extranjería, es que me están dando un contrato de trabajo. No, no hay manera. España es un país muy burocrático y entonces hay que cumplir los tiempos. Bueno, una vez que me activan mi permiso de trabajo, como les decía, yo envío inmediatamente un correo electrónico al gerente del laboratorio que me había entrevistado ya y le digo que ya tenía el permiso de trabajo, que estaba disponible. Él me dijo, lo tendré en cuenta. Así fue. En julio de ese año me llaman, me dicen, mira, Judy, usted está disponible, la necesitamos, y yo inmediatamente tuve que renunciar donde la señora donde estaba, que era una hindú. Ella no quería que me fuera, pero lamentablemente pues yo tenía que irme porque iba a trabajar en lo mío, en mi carrera. Yo soy licenciada en bioanálisis y iba a trabajar en lo que siempre he trabajado. Me contratan en ese laboratorio porque necesitaban una persona con experiencia. Ya yo venía con más de 15 años de experiencia en laboratorio clínico. Y bueno, hasta el sol de hoy, allí estoy, gracias a Dios. Lo que te quiero decir con esta historia, te la estoy contando porque lo importante cuando emigras siempre, no te voy a decir tener un plan, porque luego cuando uno llega aquí hay muchas realidades que pueden echar abajo todos los planes que uno pueda traer, pero sí tener un contacto, una red de contactos, entonces estar muy, muy pendiente de eso. Yo en mi caso, mi contacto era mi cuñada. Gracias a Dios, a través de ella conseguí mi primer trabajo, luego el segundo trabajo fue a través de una amiga de ella, mi tercer trabajo o mi primer trabajo formal fue a través de una colega de carrera, de profesión, y a pesar de que yo había ya previamente metido currículums en todos lados, en todas las aplicaciones, yo me creé una página de LinkedIn, yo metí currículum en Infojot, yo busqué trabajo por 1000 anuncios, yo no dejé en cuánta aplicación no me metí y aún así no logré conseguir nada. Por ejemplo, estas aplicaciones que te sugiero que las busques también si vienes con una profesión. Si vienes con una profesión, ten en cuenta que si no tienes los papeles homologados, lo puedes hacer desde aquí, pero que tarda muchísimo, muchísimo. Te puede tardar la homologación entre 3 y 4 años, inclusive más. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Si te traes un oficio, muchísimo mejor. ¿A qué me refiero con un oficio? Pues si eres manicurista, no se me viene a la mente ahora qué otro oficio, panadero, sabes algo de comida, como te digo, de camarero, que aquí en España eso es muy buscado, la hostelería.
Eso siempre se busca trabajo en eso. Entonces, siempre es importante tener un oficio para poder defenderse mientras pones al día tus papeles. Entonces, es importante tener un contacto. Si no tienes un contacto, si no tienes, que siempre hay, Dios siempre pone ángeles en el camino para ayudarnos y abrirnos puertas de bendición. Entonces, empápate con todo esto de las aplicaciones, de Infojot. Infojot, no te voy a engañar, Infojot es una plataforma bastante grande, yo creo que la más famosa y la más conocida aquí en España. Es bastante difícil porque cuando publican una oferta de empleo y tú postulas, cuando tú vienes a ver cómo va el estatus de tu currículum, porque lo puedes ver en la plataforma, te das cuenta que tienes 900, 500, tantas personas por delante. Entonces es bastante difícil, no es imposible, pero sí es bastante difícil. Crearte tu perfil de LinkedIn, buscar en aplicaciones como Facebook, como Telegram, en estos grupos de venezolanos en España, venezolanos en Tenerife, siempre es bueno buscar. Aquí hay muchas asociaciones, te sugiero que te inscribas también en la Cruz Roja. En la Cruz Roja te inscribes como voluntario, yo lo hice, me inscribí como voluntaria, pero lamentablemente no pude asistir porque siempre estuve trabajando. Una compañera médico, ella sí se inscribió como voluntaria, hizo mucha red de apoyo allí, a través de ello le dieron muchas ayudas, también consiguió su primer trabajo. Entonces, hay muchas formas, lo importante es no quedarse de brazos cruzados, no quedarse, como digo yo, dormido en los laureles, porque así no vamos a conseguir nada. Siempre vas a conseguir un trabajo. Aquí todo emigrante que ha llegado, no te voy a decir que con trabajo, pero sí ha conseguido su trabajo. Que no es fácil, no es fácil. Los trabajos son muy rudos porque las personas se aprovechan de que estás en negro para trabajar literalmente como un burro. Pero es lo que hay y si queremos salir adelante, pues hay que tomarlo. Siempre y cuando, por supuesto, no se vulnere nuestra condición humana, no se irrespete, porque hay gente que cae en el irrespeto y eso no lo podemos permitir. Yo al principio, cuando llegué, permití muchas cosas porque yo estaba invadida por lo que era todo este proceso de depresión migratoria, toda aquella tristeza que te embarga. Entonces, era muy difícil reaccionar ante estaba muy vulnerable ante cualquier acto humillante. Ya hoy en día sí he despertado, pero el principio fue muy rudo, ¿verdad? Que yo no tenía palabras, yo lo que hacía era trabajar, también como para liberar la mente. Y ante cualquier humillación que sí se daban, pues yo lo dejaba pasar, yo decía, yo sé lo que soy, yo no voy a entrar en esto, necesito este trabajo, sigamos adelante. Entonces, pues es eso, te preparas tu currículum, prepárate un currículum adaptado al modelo español y adaptado también al tipo de trabajo que vas a buscar para ese momento. Por ejemplo, si tú vas a buscar un trabajo en hostelería, ese currículum tiene que estar adaptado a la hostelería. Si tú vas a buscar, en mi caso, que mi especialización es en laboratorio clínico, yo me hice varios currículums, por supuesto, el principal que era el especializado, lo que soy, licenciada en bioanálisis, con conocimientos en bioquímica, en hematología, en todo lo que tiene que ver con el área del bioanálisis, de la bioquímica, de la microbiología, pero también me hice otros currículum. Por ejemplo, yo tengo experiencia en tienda. Cuando era jovencita yo trabajaba en tienda. Ese fue un segundo currículum que yo hice adaptado al trabajo de tienda y a la experiencia que tenía. No recuerdo otro, también para el cuidado de mayores. Realmente yo no tenía experiencia en cuidado de mayores, solo en el cuidado de mayores en casa, el cuidado de mi madre, de una amiga de mi madre. Pero bueno, dije, mira, hay que hacerlo. También fui haciendo cursos, aquí hay muchísimos cursos, muchísima ayuda que se ofrece a los emigrantes, muchísima. Averigüen en el ayuntamiento, averigüen en la Cruz Roja, averigüen con Cáritas de ayuda, por favor, no se queden dormidos, aquí hay muchísimas ayudas, de verdad que aquí el ser humano es muy tomado en cuenta, es muy valorado. Como todo, habrá sus detalles, sus defectos, pero una de las cosas que yo valoro aquí es la importancia y el cuidado que se le da al ser humano, cómo está cuidada la ciudad. Yo vivo en Santa Cruz de Tenerife, cómo todo esto es cuidado en cuanto a organización, a la ornamentación de la ciudad, la limpieza, cómo se prioriza.
el adulto mayor, cómo se priorizan los niños. Vale el esfuerzo de darse la oportunidad de conocer un país tan maravilloso como este, teniendo en cuenta que el proceso es muy lento, que España es un país con uno de los sueldos más bajos de Europa, que si vienes solo, como por ejemplo es mi caso, y yo vivo independiente, yo logré alquilar el piso donde estamos, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar servicio, tengo que comprar comida, tengo a cargo mi hija menor, tengo dos hijas, ya una es independiente, queda conmigo mi hija de 18 años. Entonces es muy difícil, la capacidad de ahorro es bastante nula o bastante baja, por decirlo de alguna manera. Si vienes con pareja, si vienes con unos familiares que te van a apoyar al principio, excelente. O si compartes piso con amigos, sabiendo que, bueno, la privacidad se restringe un poco, pero sí allí, cuando compartes piso, la capacidad de ahorro es mucho mayor. Entonces, pues se sacrifica privacidad por ahorro. Y en mi caso, yo tengo privacidad, pero sacrifico la parte de ahorro, entonces tengo que buscar otras opciones. Eso sí, también aquí en España es muy difícil, a diferencia de nuestros países en Latinoamérica, resolverse, como dice nosotros, no voy a resolver, por ejemplo, que tú tienes o un familiar tiene un carro y tú dices, bueno, préstame lo que voy a salir a hacer unas carreras, voy a taxiar un momento. Aquí no. Aquí para todo es un permiso. Todo, absolutamente todo, aquí es un permiso. Como tú no cuides esas normas, por supuesto que la multa ni te digo. Entonces, todo lo que tiene que ver aquí con taxi, por supuesto que tienes que tener en España es súper delicado en todo lo que es el tema de conducir. O sea, aquí necesitas el permiso de conducir. Los venezolanos lo tenemos allí también bastante rudo porque desde hace un tiempo para acá se eliminó el canje de licencias de conducir para los venezolanos debido a ciertos incidentes que hubo con la licencia de conducir de los venezolanos. Entonces eso fue un problema bastante gordo que hubo aquí con eso y eso aquí es muy, muy cuidado. De hecho, aquí las personas para poder manejar un coche, como le llaman aquí, un carro, tienen que inscribirse en una academia de manejo, pasar primero un examen teórico de la DGT y luego un examen práctico después de haber pagado las prácticas necesarias para poder manejar un coche y después presentar tu prueba práctica. Son dos pruebas, la prueba teórica y la prueba práctica. Ya de eso, en eso hablaremos en otro video. Entonces, pues tener en cuenta que si vienes a España o ya estás aquí, sí es posible conseguir un trabajo si vienes como turista, sí es posible conseguirlo, solo que lo vas a conseguir primero en negro mientras se activa tu permiso de trabajo que lleva un tiempo. Ahora mismo eso ha cambiado, no hace nada. Te estaría hablando hace una semana, 1 o 2 semanas, y todavía no está muy claro, ni los abogados de migración tienen todavía muy claro el tema. Está todavía eso calientito allí. Entonces, pues busca información, busca en Facebook grupos de venezolanos, como te dije, grupos de venezolanos en España o a la ciudad donde quieras venir, en mi caso Tenerife, Madrid, Barcelona. De verdad, como les digo, España es un país maravilloso, pero que hay que tener muchísima paciencia. A diferencia de Estados Unidos, que tú emigras a Estados Unidos y sé de muchas personas que me han dicho que se hace dinero muy rápido, pero que también no hay calidad de vida. Evidentemente, como todo, ya a la larga, después que has trabajado tanto, empiezas a verle los frutos. Pero bueno, te animo, te invito a que no lo sigas pensando y que deje el paso, que de verdad España es un país maravilloso que a mí me ha abierto los brazos y que yo le estaré eternamente agradecida, por supuesto. Siempre extraño mi país, siempre está el anhelo de volver en algún momento y de que mi país se arregle porque es un país maravilloso que no merece lo que le está pasando. Y bueno, aquí estoy para lo que necesites, cualquier información, cualquier ayuda. Estaré publicando también en los siguientes videos. Tengo preparado por allí un video de cómo montar un negocio en España basado en la experiencia que ya tengo junto a mi hija y el negocio que ella ha montado. Entonces, bueno, te invito a que por favor le des like si te ha gustado esta información, si te ha servido de algo, que lo compartas, que te suscribas porque en ello me estarías ayudando muchísimo. Te envío un fuerte abrazo, te bendigo, bendigo tus proyectos y deseo que Dios te acompañe en cada una de tus metas y en cada uno de tus proyectos y que puedas llevar a feliz término cada uno de los anhelos de tu corazón.
Que Dios te bendiga siempre.